Jesús encuentro paz. Él es la luz, es mi cantar. Eterna piedra angular, mi roca firme al caminar. Tan grande amor, profunda paz, temores ya no existen más. Mi ayudador, mi todo es Él, en su amor yo viviré. Solo en ti, Jesús, solo en Jesús, gloria de Dios, de humanidad el ser vistió, cual don de amor y salvación, negado por los que Él amó. Mas fue en la cruz donde Él murió, que el alto precio Él pagó. Cada pecado allí quedó, y por su muerte vivo yo. Velo de muerte lo envolvió, luz que la noche ocultó, pero que grande día llegó, cuando a la tumba Él venció. Salvo por la sangre, Fui sanado, fui sanado por la sangre, libertado, libertado por la sangre, comprado por la sangre, fui comprado por la sangre de Jesús, que me llevas al cielo, la sangre de Jesús, roca fuerte y fiel, soportó la cruz, a precio de sangre por amor, preciosa sangre de Jesús. salvo por la sangre, Salvo por la sangre, fui sanado por la sangre, oh, la sangre, libertado por la sangre, fui comprado, fui comprado por la sangre de Jesús, que me llevas al cielo, la sangre de Jesús, roca fuerte y fiel, la sangre de Jesús, que me llevas al cielo, la sangre de Jesús, roca fuerte y fiel, soportó la cruz, a precio de sangre, solo por amor, preciosa sangre de Jesús. ¿Quién da gloria a ese que nos redimió con su sangre preciosa? Nadie como
ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre yo que Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en
este lugar de tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, que es lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, que es lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí, en mí. Capítulo 3 de la carta de San Pablo a los Efesios. Dice así la Escritura: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes en la promesa
de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, decía el apóstol Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales estas tribulaciones, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días o buenas tardes, queridos oyentes. Queremos leer hoy el texto de Efesios capítulo 3, desde el versículo 1 al 13. Voy a dar lectura en la versión popular y dice así: Por esta razón, yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús, para bien de ustedes, los que no son judíos. Pues ya sin duda sabrán que Dios me ha encargado anunciar a ustedes lo que Él en su bondad ha dispuesto. Por revelación he conocido el designio secreto de Dios, como ya les escribí brevemente. Al leerlo pueden darse cuenta de que conozco este designio secreto realizado en Cristo, que no se dio a conocer a nadie en otros tiempos, pero que ahora Dios ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. El designio secreto es este: que por el Evangelio Dios llama a todas las naciones a participar en Cristo Jesús de la misma herencia, del mismo cuerpo y de la misma promesa que el pueblo de Israel. Y yo he sido puesto al servicio de este mensaje por la bondad y la misericordia que Dios ha tenido conmigo, quien ha mostrado así su gran poder. Yo soy menos que el más pequeño de todos los que pertenecen al pueblo santo. Pero Él me ha concedido este privilegio de anunciar a los no judíos la buena noticia de las incontables riquezas de Cristo. Y me ha encargado hacerles ver a todos cuál es la realización de este designio, que Dios, creador de todas las cosas, había mantenido secreto desde la eternidad. De esta manera ahora, por medio de la Iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios que se muestra en tan variadas formas. Dios hizo esto de acuerdo con el plan eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios,
con la confianza que nos da nuestra fe en Él. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de lo que de lo que por ustedes estoy sufriendo, porque esto es más bien un honor para ustedes. Así que rápidamente quisiera mencionar que esta mañana, justamente estando en una reunión de pastores de la capital federal, a la cual pertenezco, escuché a un querido consiervo, un amigo mío, un hombre del Señor, muy amado por quien les habla, que atravesó el COVID él, su señora, su hijo, y les agarró fuerte. Y él hoy daba gracias, me dice, me quise conectar el sábado pasado para orar con los consiervos, pero no me daba el cuerpo, no podía. Pero hoy se pudo conectar y dio gracias a Dios. Él daba gracias a Dios y a la iglesia. Daba gracias al Señor y a los hermanos. Y esto me lleva a pensar en lo que predicamos el domingo en el capítulo 2, porque justamente allí se habla del plan maravilloso del Señor para la iglesia, para el mundo. En primer lugar, de que no solamente los judíos tuvieron oportunidad o tienen la oportunidad, sino también todos los otros, todos los gentiles, todas las etnias, de recibir perdón de sus pecados en Jesucristo, por su gracia, el favor inmerecido de Dios para cada uno de los pueblos, para cada uno de los que integran esos pueblos, si es que así ellos quieren entregar sus vidas y recibir a Jesucristo, como lo han hecho miles y miles de hermanos nuestros a lo largo de la historia, y aún en estos días, de un mundo en crisis, en llamas y convulsionado, muchos se entregan al Señor. Eso es lo individual. Pero en segundo lugar, es que no solamente ellos tienen acceso al Señor, a la salvación por Jesucristo, sino también que son coherederos con el pueblo de Dios, con aquellos israelitas que por la fe han participado de la herencia de la vida eterna. Son coherederos, somos parte del pueblo de Dios. Y Efesios 2 nos dice, no es que los gentiles se tienen que hacer judíos y entonces así van al cielo y es un solo pueblo, es el pueblo judío que anexó a los gentiles, de ninguna manera. Tampoco nos dice que los judíos se tienen que hacer gentiles y entonces desaparecen los judíos y hay un solo pueblo que están conformados por todos los que no son judíos, de ninguna manera. La Biblia dice que de entre los israelitas y de cada una de las tribus, de cada una de las etnias, de los pueblos, de entre la gentilidad o de entre los paganos, Dios está formando un nuevo pueblo para sí. Así que es una bendición tener la seguridad de la vida eterna y pertenecer a Jesucristo, pero es una bendición, dice esta carta, y lo remarco en la introducción, ser parte de la iglesia. Ser parte de la iglesia de Dios y pertenecer a una iglesia local, a una expresión local, para cultivar nuestra vida espiritual, robustecer nuestra fe y ser instrumentos en las manos de Dios para extender su reino. Bien, en primer lugar quisiera pensar en esta mañana que Dios tuvo un plan. Y Dios tuvo un plan y lo sintetizó, lo va diciendo a lo largo del relato de este capítulo. Yo lo acabo de leer en la versión popular, que es un poco más sencilla de seguir, pero uno lo puede leer en cualquiera de las versiones. Así que en ese plan había una misión para Pablo. Y Dios se la había revelado al apóstol Pablo. Así dice el versículo 2 y el versículo 3. Esa revelación de Pablo era un plan que Dios tenía desde la eternidad. Un plan secreto que todavía no se había dado a conocer. Eso es lo que significa la palabra misterio, que está traducida así en la Reina Valera. Pablo entonces sabía cuál era este plan secreto porque Dios se lo había revelado, lo conocía. Fue secreto, dice el versículo 5, para generaciones pasadas, para todas las generaciones que vivieron antes del apóstol Pablo, si ustedes quieren, de los apóstoles y profetas que estaban con él. Pablo era apóstol y también era profeta del Nuevo Testamento. Fue secreto entonces, pero se dio a conocer a los santos apóstoles y profetas. Ahora, ¿cuál era el plan? El plan está bien identificado allí en el versículo 6. Dice que los paganos o los gentiles pudieran compartir la misma herencia que Israel, que ellos son miembros del mismo cuerpo y que participan de la misma promesa que ha hecho Cristo Jesús por medio de su mensaje del Evangelio. A ver, comparten la misma herencia, no la herencia de Israel relacionada con la tierra, sino
lo que tiene que ver con la promesa del Mesías. Comparten a Cristo, comparten un Salvador, comparten la herencia que pertenece a Dios Padre como hijos amados de Él. ¿Quiénes? Todos los hombres y mujeres que quieran depositar su fe, que crean a la buena noticia de Jesucristo, entonces comparten la misma herencia. Es interesante porque en el idioma griego hay un prefijo en 3 palabras que en esta versión que yo acabo de leer se traducen como la misma herencia, mismo cuerpo, misma promesa. Lo traducimos con el adjetivo misma o mismo, pero es interesante porque es el mismo prefijo y marcan bien estas 3 pautas. Son miembros del mismo cuerpo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Pero todos somos miembros los unos de los otros y miembros del cuerpo cuya cabeza es el Señor, es a saber, la iglesia. Y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de la promesa que se menciona aquí, de la misma promesa que ha hecho Cristo Jesús por medio de su mensaje de la buena noticia de salvación y del Evangelio. Estaba este plan y Pablo conocía este plan y él tuvo el privilegio de ser llamado para proclamar este plan, para proclamar esta revelación que Dios le había dado a él. Ahora, quiero pensar en segundo lugar, al pensar en Dios creador de los cielos y de la tierra, me hizo pensar a medida que leí este pasaje una y otra vez, en algo que nosotros sabemos que Dios sabe todo, sabe todas las cosas, y sabemos que Dios es el único ser que conoce el futuro. Él sabe lo que va a pasar. Dios no ensayó un plan alternativo en el primer siglo, en la venida de Jesucristo, sino que desde la eternidad Él tenía este plan que estaba oculto, este misterio que estaba secreto y se mostró y se dio a revelar. Ahora, ustedes dirán, pero bueno, este tema de que sepamos de que Dios tenía en su corazón a toda la gentilidad y llegar con el Evangelio a todos lados, ya está en el capítulo 12 del Génesis, está la promesa dada a Abraham, serán benditas en ti, en tu simiente, todas las familias, todas las etnias de la tierra. Y así va avanzando en el Antiguo Testamento y van apareciendo cada vez más flashes de la revelación de Dios direccionadas en este punto. Pero ¿qué diferencia hay? Si el plan estaba secreto, quiere decir que hay algo que es distinto a lo que Pablo estaba predicando, que había un ingrediente que no se había desarrollado aún en el Antiguo Testamento porque no se sabía. Uno es la plenitud del Espíritu. La plenitud del Espíritu de Dios. Por eso se habla de que participan de la misma promesa, el Espíritu Santo de la promesa. Jesús les había dicho a sus discípulos antes de morir, es necesario que yo me vaya, porque si yo me fuera, enviaré al Espíritu de verdad. Y finalmente llegó en el día de Pentecostés. Le había indicado a la iglesia en Jerusalén, a los 120, en su ascensión, permanezcan aquí, quédense quietos en Jerusalén y no se muevan hasta que llegue la promesa del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo mora en el corazón del creyente. Esto es algo neotestamentario. Esto es algo de la era del Espíritu. ¿Cuándo comienza la era del Espíritu? En Pentecostés. Pero no era algo del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento capacitaba a hombres de Dios, eventualmente a mujeres, por una cuestión de cultura nada más, y entonces los preparaba, los capacitaba para realizar una tarea o una misión especial, pero luego se iba. Pero ahora va a decir esta carta en el capítulo 1, versículo 14, el Espíritu Santo es las arras, la garantía de nuestra salvación, el misterio que estuvo oculto. Y fíjense cómo será que aún el pueblo de Dios no lo terminaba de entender. Para Jonás era terrible tener que ir a hablarle a los ninivitas, esos gentiles, paganos, alejados de Dios, que daban la espalda a Dios. No quería saber nada con ellos, eran enemigos de Israel. Hablamos el domingo pasado de lo que significaba la enemistad que había entre los israelitas y los gentiles. Pero ahora podemos ver que Dios es proactivo, que Dios conoce la historia, que Dios de antemano diseñó el plan. Y que nosotros, los que vivimos en distintos momentos de la historia, somos los actores. Y más adelante veremos que los principados, las potestades, son aquellos que están viendo, los espectadores
de esto que está sucediendo en la tierra, sucediendo con la humanidad, de acuerdo al propósito y al plan de Dios. Pablo tuvo el privilegio de ser llamado. Y yo quiero enfocarme ahora hacia el final de este mensaje y preguntarte, ¿has sido llamado por el Señor a la salvación? Porque si no has sido llamado todavía a la salvación, le pido al Señor y le he pedido que use mi palabra para que te acerques a Él. Venid a mí, dijo Jesús, todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo te invito a venir a Jesús. Dios te llama, los predicadores somos usados por Dios. Así como Pablo tenía una misión y Dios lo había llamado, Dios llama a aquellos que predican. Dios me llamó a mí para proclamar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo conforme están reveladas en la Escritura. Y de esta forma te transmito esta invitación, no mía, no de la iglesia a la cual estoy representando, sino del mismo Señor, el Señor de mi vida, el Salvador de mi vida, que quiere ser tu Señor y tu Salvador. ¿Por qué no venís a Él en esta mañana? Pero tal vez Dios ya te llamó y sos creyente, y entonces Dios también tiene para vos una misión especial, algo concreto para realizar en este mundo. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? ¿Tenés esa convicción que tenía Pablo? Pablo estaba preso en Roma escribiendo esta carta, pero cuando uno lee parece que Pablo tenía una convicción y una libertad que se estaba moviendo de aquí para allá y estaba encadenado a un soldado romano. ¿Vos tenés esa convicción de lo que significa el Evangelio, de lo que significa la obra de Dios, la iglesia de Dios? La Escritura nos va a decir que en la mente de Dios está el reunir todas las cosas en Jesucristo. Va llegando el tiempo del fin de todas las cosas. Y aunque no tenemos detalles en la Biblia de todo lo que quisiéramos, hay muchos que hablan y dejan la vida por detalles o por teorías de interpretación. Pero lo concreto de la Biblia es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, resucitó al tercer día, invicto de la muerte, se presentó con pruebas indubitables a sus discípulos durante 40 días, ascendió a los cielos, de donde también volverá, envió su Espíritu Santo a los 10 días, el día del Pentecostés, y Él dejó su promesa, que así como Él se fue, Él volverá. Así dijeron esos seres angelicales en el momento de la ascensión, allí en las colinas de Betania. Así como le habéis visto subir al cielo, de la misma manera le veréis volver. Y lo concreto de la Escritura es que Dios va a volver a la tierra. Su sacrificio ya se realizó. Estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Jesucristo todavía no vino por segunda vez. Llegará por segunda vez. Llegará por segunda vez y la Escritura sí da detalles de cómo va a ser ese tiempo final y ese día. Aunque no sabemos, dice que ni los ángeles de Dios, solamente el Padre ni el Hijo lo sabe. El Padre sabe el día del retorno del Señor Jesucristo a la tierra, y entonces ese día será un día de portento, un día de manifestación sin igual de la gloria de Dios. Ya no entrará Jesús como entró a Jerusalén, montado sobre un pollino, sino que llegará como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Juez justo, para juzgar a los vivos y a los muertos, cerrar la historia, dar vuelta a la página y comenzar la eternidad. Hay falsos maestros que están en las redes y yo advierto a todo el que esté escuchando este mensaje, tengan cuidado. Hay que escuchar todos los consejos, pero hay que retener lo bueno y dejar lo malo. Tengan cuidado con lo que escuchan. Tengan cuidado con los que están propiciando justamente en contra de lo que leímos en este texto y lo que estamos leyendo en la carta a los Efesios, volver al tema del judaísmo, los judaizantes del siglo XXI, que dejan la gracia de Dios de lado y quieren volver al tema de la ley. Y está en las redes hoy. Y ustedes pueden escucharlo y lo pueden escuchar en castellano, no es necesario traducirlo ni doblarlo. Yo he rogado al Señor que me dé en este día su palabra para que yo pueda predicar lo que Él quiere y no lo que ustedes quieren escuchar. Porque hay gente que quiere escuchar ciertas cosas, pero que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo se los digo con toda mi energía y con todo mi corazón en esta mañana. Procuren
afianzarse en la palabra de Dios. Arrodíllense y cultiven su oración en base al combustible que es la palabra de Dios, que nos muestra a Jesucristo. Él volverá, pero todavía no volvió. Él volverá y nosotros debemos vivir procurando imitarlo y procurando ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Por último, Pablo tuvo el privilegio de ser llamado. Y recién estábamos hablando de ese tema. Y vos también tenés el privilegio de ser llamado por Dios para que tu misión en este mundo y mi misión se entronquen con este propósito general de Dios. Dios no puede tener una misión para vos que vaya en contra de esto que está en el capítulo 3 de la carta a los Efesios y también del capítulo 2 y del capítulo 1. Nuestra vida, nuestros dones, todo lo que nosotros somos por la gracia de Dios, tiene que ver con el propósito eterno de Dios, de reunir todo en Cristo, de proclamar a todas las etnias y a todos los pueblos que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Señor, que no hay salvación, no hay perdón de pecados, no hay vida eterna sin Jesucristo, que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y entonces, sea que nuestro llamado sea ser un pastor como quien les habla o un misionero, puede que tu llamado sea ser un ingeniero, puede que sea ser un médico, puede que sea ser un pintor, puede que tengas que ser un tornero, una cocinera o un cocinero, una empresaria, y ustedes agreguen cualquiera de las otras cosas, porque todas las cosas son buenas, hechas sin daño, sin corrupción, todas son de bendición y todos tenemos un lugar en la sociedad. Hagas lo que hagas. Si lo haces, como para el Señor. Y si el Señor te ha llamado, quizá en este último tiempo de la historia de la iglesia y del mundo, Dios usará mucho a los laicos, aquellos que con sus dones, con sus empleos, con sus trabajos, van a participar del testimonio a cada ciudadano, a cada ciudadana en los lugares donde están. Ya muchos no estarán en las oficinas. Muchos no volverán, estarán detrás de una computadora. Que Dios abra nuestras mentes y nuestros corazones para ponernos a sus pies, para ponernos a sus órdenes con el fin de honrarlo y de glorificarlo. Anunciar el plan de Dios. ¿De qué? De las riquezas de Cristo. De las riquezas que hay en Cristo, que son inescrutables, es decir, que no se acaban nunca, no se terminan nunca. ¿Y cómo eso se anuncia? ¿Cómo se anuncia? ¿Cómo se llega a pensar en proclamar todo esto? Por medio de la iglesia. Allí llegamos al versículo 10. No solamente que Pablo tuvo una visión, no solamente que había un plan de Dios por toda la eternidad, el agente de Dios, el medio de Dios, obviamente que es en Cristo, pero a través de la iglesia. ¿Mostrar a quién? Dice el versículo 10. A principados y a potestades. Aquellos que están en los lugares celestiales. Primero a los ángeles de Dios, a las huestes de Dios, y segundo a los ángeles caídos, a todas las huestes del diablo. Nosotros, fíjense qué tremendo privilegio que tiene la iglesia. Hemos sido creados poco abajo de los ángeles. Aún la Biblia nos dice que los ángeles se gozan cuando aquí las personas se entregan a Jesucristo. El plan de Dios se lleva a cabo aquí en la tierra y como espectadores las huestes celestiales del bien de Dios y las del diablo y de maldad ven porque se enteran, porque perciben, porque observan el obrar de Dios de acuerdo a su plan eterno a través de la iglesia. ¿Sos consciente de esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué espectáculo estamos dando? ¿Qué espectáculo estamos dando? Pablo usa esta expresión, espectáculo, dice nosotros los servidores del Señor, espectáculo para los ángeles. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esa hueste de testigos que nos está mirando, dice Hebreos capítulo 12. ¿Qué se va a manifestar? Fíjense que impresionantemente abarcativa es la salvación, es la obra de redención lograda por Jesucristo en la cruz, la multiforme y divina sabiduría de Dios. El plan secreto tiene que ver, es algo quizá
si ustedes quieren, un poco más reducido, un poco más puntual de algo que es mucho más general, que todos los pueblos lo conozcan, pero yendo al paraguas general para que sepan, para que perciban y conozcan la multiforme, multicolor sabiduría de Dios. Damos entonces gracias al Señor, como dice Pablo, a Cristo, que mediante la fe podemos acercarnos a Él libremente. No me olvidé de lo que dije de los judaizantes. Cuidado con lo que están volviendo al Pentateuco, a la ley, a la Torá. Hay videos que confunden y que están diciendo de que hay que volver a todo eso. Están pululando en medio nuestro. Nosotros tenemos la pandemia, tenemos crisis económica, crisis social, la gente que tiene el ánimo por el piso, la enfermedad que visita cada uno de nuestros hogares, la muerte en más de 75.000 argentinos, con toda esta situación sanitaria que estamos viviendo. Y cuando nosotros nos preparamos para confrontar con el enemigo, es decir, en el frente, el diablo nos hace las cosas también por espalda. Entonces, ¿cómo vamos a estar protegidos? Con la coraza de la fe, con el yelmo de la salvación y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Iglesia, la iglesia está, la noto frisada, obviamente con honrosas excepciones. La gente está cansada de lo digital, en general. Algunos hermanos que no estaban angustiados o, digamos, desanimados el año pasado, lo están ahora. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Dios sabe todo lo que estamos pasando. Levantemos los ojos al cielo. Pongamos los ojos y la mirada en Jesucristo. Y animémonos, no solamente nosotros, sino unos a otros. Eso es la iglesia. Somos embajadores en nombre de Cristo. Representamos a Cristo en este mundo. ¿Sabe lo que es un embajador? Uno que representa a un rey en la corte de otro. Alguien que representa un gobierno frente a otro gobierno. Nosotros somos representantes del Señor, porque el reino de Dios es Jesucristo. El rey es el reino. Y Él no tiene un lugar físico, Él habita en los corazones, en nuestras vidas. Dignamente avancemos en el nombre del Señor. Levantemos el ánimo. Comuniquémonos unos a otros. Animémonos, oremos unos por otros. Y hagan todo lo posible para poder conectarse. Hoy vamos a tener un Zoom, mañana vamos a tener un Zoom a las 5 de la tarde. Es algo especial. Vos tenés computadora, tenés cámara, tenés celular, te podés conectar. ¿Por qué no lo haces? ¿No te estás conectando para tu trabajo todos los días? ¿No lo estás haciendo? ¿Qué es lo que pasa? Y si estás mal, estás desalentado, ¿por qué no recurrís a algún hermano a quien te habla o a otro consejero de la iglesia o consejera para que oren por vos? ¿Qué nos deparará cuando esto empiece a normalizarse, aunque nunca va a ser igual? Pero confiamos en Jesucristo, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Señor, tú sabes lo que hay dentro de mi corazón en esta mañana. Yo te ruego que una obra poderosa, penetrante del Espíritu de Dios, tomando tu palabra, sea notoria en los corazones de la iglesia en esta semana y en este tiempo. Señor, que cada uno de nosotros deje de mirar por sí y mire por ti y mire por los hermanos. Que cada uno de nosotros pueda estar en la trinchera, en el lugar donde tú nos quieres. Te lo imploro, Señor. Y te pido que bendigas a aquellos que están viniendo a ti en estos días. En el nombre precioso de Jesús. Amén. En memoria de ti yo vengo, de tu pan quiero comer y a tu mesa me acerco, tu copa quiero yo
Cristo, he venido a adorarte hoy y tu calvario a recordar, tu amor en la cruz y el misterio de tu muerte en mi lugar. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos tu incomparable amor que nos ha dado tu perdón. Recordamos como del pan que es tu cuerpo, que molido fue por mí. Tomo la copa que es tu sangre, que derramada fue por mí. Cristo, he venido a honrarte hoy, tu nuevo pacto a celebrar, eterna paz con el Padre tengo y del pecado libertad. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos tu incomparable amor que nos ha dado tu perdón. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos la gracia que nos alcanzó y a tu mesa nos sentó. Recordamos hoy. Recordamos esperamos por ti, Jesús, y cuando estemos en gloria cenaremos otra vez. Esperamos por ti, esperamos por ti, esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús, y cuando estemos en gloria cenaremos otra vez. Esperamos por ti, esperamos por ti, esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús. Esperamos por ti, Jesús. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Quebrántame
consuélame, ayúdame y guíame, Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Yo sé que la Escritura enseña que el Espíritu no se va del creyente, pero lo que estamos cantando en esta oración es que la manifestación plena en libertad del Espíritu de Dios, que Él haga una obra en nosotros, que Él haga una obra en nosotros. Hay algunos que tienen que ser animados, hay otros que tienen que tranquilizarse, hay personas que se están enfermando, pero no que se están enfermando de COVID. Esta misma situación de pandemia los tiene mal. A veces no se va al médico con la suficiente frecuencia, aparecen dificultades, sube la presión arterial, aparecen problemas de diabetes, aparecen distintos temas en nuestra vida. Y eso hace que en algunas patologías nuestro carácter vaya modificándose. A veces nos ponemos intolerantes, nos ponemos nerviosos o nos ponemos depresivos. A veces nos parece que no vamos a poder seguir haciendo lo que hacemos, que no vamos a poder confrontar o enfrentar. Yo los animo en esta mañana a tener una actitud primero de humildad. Yo los animo a orar, a participar dignamente de la cena del Señor en esta mañana y a orar. Aquí está el pan y la copa, preparadas. Pero Señor, quisiéramos orar y decirte, Padre, danos humildad. Ayúdanos, Señor, a estar listos para dejarte obrar en nuestras vidas. Ayúdanos a pedir perdón a los que hemos lastimado o a los que hemos influenciado para mal por medio de nuestro temor, por medio de nuestras dudas. Tú sabes, Señor. Te pedimos que tú limpies nuestra vida y nuestro corazón. Estamos ahora frente a la mesa del Señor para participar del pan y de la copa. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Dice 1 Corintios capítulo 11 versículo 23. Pablo dice, yo recibí del Señor. Recién estábamos leyendo un texto que ustedes van a escucharlo en la Reina Valera o ya lo escucharon en el video, la lectura de todo el capítulo 3 de los Efesios, que nos habla acerca de que él recibe este plan secreto de Dios, este misterio, él lo conoce por revelación de Dios. Y aquí va a decir, yo recibí del Señor. También el Señor le había comunicado lo que también yo les he enseñado. Qué cosa, qué lindo es cuando Dios obra en nuestro corazón. Dios no va a revelarnos algo a nosotros para que escribamos otra carta y la agreguemos al Nuevo Testamento. Pero Dios se va a manifestar y nos va a iluminar para que a través de la palabra de Dios, Él por su Espíritu toque nuestras vidas. Y qué bueno es que cuando nosotros somos tocados, somos bendecidos por Dios, nosotros podamos dar. Nadie puede dar lo que no tiene, pero todos pueden dar de lo que tienen. Entonces, yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también les he enseñado. Y gracias que los corintios querían aprender. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, allí en el aposento alto, como dicen los evangelios, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Detén el video y ora al Señor. Yo voy a orar, pero ora al Señor en tu casa. Detén el video ahora. Vamos a orar ahora por el pan. Cuando oramos por el pan, oramos por el pan. Este no es el momento de orar ni por los enfermos, ni de orar por los alimentos de cada día, ni de orar por otras cosas. Este es el momento de poner los ojos en la cruz y de pensar en Jesús y de pensar en que vos y yo tendríamos que haber estado allí. Señor, gracias por este pan que representa tu cuerpo roto, molido por mi pecado, por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Recibe nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a participar juntos. Tomamos entonces un trocito
están en las familias, los chicos están viendo, esto no es para jugar, los chicos están viendo y comen aquellos que son creyentes, bautizados por inmersión, miembros de nuestra iglesia o de otra iglesia, que estén en plena comunión con sus iglesias, aunque no estemos reunidos, pero Dios está viendo todo. Justo en este texto dice de que algunos estaban enfermos y algunos habían muerto por un juicio puntual de Dios, por no tomar en serio lo que significaba participar seriamente de este acto de adoración, de considerar seriamente lo que significa Jesucristo y su cruz para nuestra vida y para la iglesia. Tomamos el pan y participamos juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Oh pan del cielo, dulce bien, más excelente que el maná. Si el alma busca tu sostén, eternamente vivirá. Nos dice la Escritura ahí en 1 Corintios capítulo 11, versos 23, 24, que asimismo tomó también la copa, después de haber cenado diciendo: esta copa es la sangre del nuevo pacto que por muchos se derrama. Es nuevo porque había un pacto viejo. El pacto viejo era el levítico, era la sangre de los animales. Esa sangre de los animales se usaba para el perdón de los pecados que habían sido cometidos sin querer, pero no cubrían los pecados que habían sido hechos de desprofeso. Pero esto es la sangre del nuevo pacto, la sangre derramada de Jesucristo. Jesús es el sacrificio perfecto. Jesús perdona si se arrepiente al más bueno de la comarca, pero el delincuente más grande de la ciudad. Porque esta sangre es eficaz. No esta. Esto es vino. Esto no se va a convertir en sangre, pero este vino que está aquí, o el jugo de la vid, simboliza, representa, como así también el pan el cuerpo, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Es para que recordemos. Vamos a orar y vamos a dar gracias por la copa. Detén el video. Y antes tal vez oraste vos, ahora puede orar tu esposo, o puede orar tu esposa, o puede orar alguien que está con vos. Hacelo ahora. Retomamos el video y oramos. Padre, gracias por esta copa, símbolo de tu sangre valiosísima, preciosa, derramada en la cruz por mi pecado, por nuestros pecados. Oh Señor, gracias por esta salvación tan grande. Te adoramos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Participamos juntos? ¿Lo hacemos así? Amén. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Y termina diciendo nuestro texto en el versículo 25 de 1 Corintios 11, y todas las veces que coman este pan o beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él vuelva. Amén. Amén. Escuchamos ahora una canción y que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la dulce comunión del Espíritu Santo nos acompañen ahora y siempre. Amén. Que Dios lo bendiga.
¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida, a Él me dio y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán.